Hola, soy Lina y hoy vamos a hablar de experiencias paranormales. Como pueden ver, está todo como ambientado de una manera distinta como para que podamos sentirnos más adentro de la historia. Cuando hablamos de experiencias paranormales es como raro, ¿no? Porque es tipo un creer o reventar. Hay mucha gente que cree y hay mucha gente que no. Desde mi punto de vista, lo que voy a hacer hoy va a ser contarles algunas de las cosas que me pasaron a mí o le pasaron a gente cercana a mí, pero sobre todo a cosas que tengan que ver conmigo, que tienen cierta relación con cosas que no podemos explicar o con lo paranormal. Una de las cosas que me pasó, que es algo que me dejó muy mal sinceramente cuando pasó, fue tener un sueño premonitorio. Un sueño premonitorio es básicamente cuando uno sueña algo que todavía no pasó, pero que pasa después. Y me pasó, yo tendría alrededor de 15 años y una noche me fui a dormir como todas las noches y me desperté alrededor de las 5 de la mañana muy exaltada por un sueño que había tenido. Había soñado con cruces, con un cementerio y gente llorando. Incluso la imagen la tengo en mi cabeza, hoy en día todavía me acuerdo de esa imagen. No sabía qué era, o sea, me desperté angustiada por el sueño, porque soñar con un cementerio y gente llorando en un entierro no es lo más lindo del mundo. Pero lo peor viene en realidad después, porque, bueno, obviamente me volví a dormir porque era las 5 de la mañana, pero cuando me despierto después a un horario razonable, voy a hablar con mi abuela, me pongo a desayunar con ella, empezamos a hablar y al rato le cuentan a mi abuela y yo me entero por ella que la señora que venía a limpiar a mi casa había fallecido. Entonces yo me puse muy mal, porque imagínense, uno sueña con un entierro y a las horas te enterás que se acaba de morir alguien que venía y que conocías, una persona que conocías. Me puse muy mal, de hecho lloré mucho y lloré tanto por la muerte de la persona como por el sueño, porque el sueño realmente me angustiaba. Yo no fui al funeral como para saber si realmente era la imagen que yo había visto y la gente que yo había visto en mi sueño era realmente la que estaba llorando en el cementerio. Pero sí siento que tiene alguna conexión, porque es como justo soñé con algo relacionado con la muerte y alguien cercano a mi círculo muere, entonces eso me puso muy mal y esa es una de las cosas que nunca voy a poder explicar en mi vida. Y es algo muy feo que te pase un sueño premonitorio con un tema así. Otra cosa que pasa es que yo tengo mucho rechazo por una de las casas en las que vivo. Para explicar, nosotros tenemos un terreno que está dividido en dos casas. En la casa de adelante yo vivo con mi abuela y en la casa de atrás vive mi mamá y mi hermana. Yo antes vivía en la de atrás con mi hermana y mi mamá, pero me mudé para estar más cerca de mi abuela. El problema es que la casa de atrás me genera rechazo. No puedo, ya les digo, tengo 22 años, no puedo ir a esa casa sola de noche. De hecho, siempre voy acompañada porque no lo tolero, salgo corriendo. Hay como cierta mala vibra en la casa que me transmite que no me gusta. De chiquita solía estar mucho en esa casa porque vivía ahí y me sentía, ¿vieron cuando ustedes están sentados y sienten que alguien los está mirando? Como que tienen la mirada de alguien clavada atrás en la nuca. Bueno, a mí me pasaba eso y era muy, muy feo. Pero en esa casa además pasaron algunas cosas extrañas, que si bien no es como, wow, qué cosa que pasó, a uno le da miedo. Nunca se me apareció un fantasma, por decirlo así. Nunca vi una figura humana persiguiéndome, pero pasaron ciertas cosas que te dan como cierto miedo. Una de las cosas fue que estábamos todos durmiendo, era de noche y siempre nosotros dejábamos una luz prendida en el pasillo porque por si mi hermana quería levantarse, ir al baño o lo que fuera. Esto habrá sido hace unos 3 años más o menos y estábamos durmiendo. Esa noche justo nos habíamos olvidado de prenderla o no la habíamos prendido porque no hacía falta, la verdad es que no recuerdo, pero era la única noche que no la habíamos prendido y a mitad de la noche se prende la luz. Mi hermana se despertó con la luz y fue como, ¿quién la prendió? Al otro día todos estábamos debatiendo a ver quién había prendido la luz, pero nadie se había levantado de la cama, o sea que nadie de nosotros la había prendido. Y eso realmente como que nos dio cierta cosa. Otra cosa que pasó en esta casa, en esta misma que no me gusta, fue que yo ahí no estaba, yo estaba en la otra casa con mi abuela y mi hermana estaba sola en la casa de ella, escuchando música. Nosotros teníamos un ventilador de techo que tenía como, vos tenías que tirar un hilo
no un hilo, una cuerda, en realidad era una cadena, ¿no? Para que se prendiera. Esa cadena se había roto. Entonces tenía un hilito así que vos tenías que subirte a una silla para poder llegar, porque encima somos bajitas, no es que medimos tanto y el techo es alto. Teníamos que subirnos a una silla para poder tirar del hilito. Entonces nadie prendía el ventilador. Cuestión que mi hermana estaba lo más bien ahí, bailando, escuchando música, divirtiéndose, y de repente escucha el chic chic, como si hubieran tirado del cordoncito, y empieza a la máxima velocidad a girar el ventilador. El miedo que le dio a mi hermana, no se lo imagina, salió corriendo de la casa, vino conmigo, y ninguna de las dos quería ir a apagarlo. Ninguna de las dos quería ir a apagar el bendito ventilador que había quedado prendido. Bueno, dejando de lado esa casa horrible que me trajo muchas malas cosas, yo tenía un abuelo que falleció cuando tenía 5 años. Y sinceramente teníamos una relación muy cercana con mi abuelo. Yo lo quería mucho y él me quería mucho a mí también. Y cuando falleció fue como bastante feo. Pero a partir de que falleció empezaron a pasar ciertas cosas por unos meses después de su fallecimiento, en los que mi mamá y yo sentimos como que él se estaba comunicando con nosotras. ¿Cómo fue la cosa? Cuando era chica, mi mamá me retaba mucho porque yo era una chica bastante desobediente y me mandaba bastantes macanas. Entonces mi mamá me retaba y me gritaba cuando me retaba. La cuestión es que mi abuelo siempre me defendía. Entonces cuando él falleció, una vez me contó mi mamá, que esto me lo contó ahora, ¿no? Pero que le pasó muchas veces cuando me retaba, que por un tiempo cuando ella me retaba y me gritaba por algo que yo había hecho mal, sentía como que alguien le soplaba en el oído, como que le hicieran en el oído, así. Y entonces ella lo tomó como que era mi abuelo que le estaba como queriendo decir algo, ¿no? Pero siempre me dijo que cada vez que me retaba sentía como a que alguien le soplaba en el oído. Y otra cosa que pasó, porque eso en realidad yo me enteré porque me contó ella, pero hay otra cosa en la que yo sí estuve presente y pude presenciar, digamos, que como que mi abuelo se intentaba comunicar con nosotros, que fue un día que justamente mi mamá me estaba retando. Como pueden ver, me mandaba demasiadas de chiquita, me retaba mucho porque yo era muy descontrolada, pero mi mamá estaba de espaldas a unos cuadros y yo estaba de frente. Ella me estaba retando a mí y yo estaba de frente a los cuadros. Los cuadros estaban todos posicionados así, ¿no? Digamos. Y mi mamá me gritaba y en un momento yo giré y empecé a ver a los cuadros y la dejé de ver a ella. Entonces mi mamá me dice, ¿qué estás mirando? Y yo le digo, se movieron los cuadros. Los cuadros que estaban en esta posición, no todos, pero varios, pasaron a estar así. O sea, directamente los cuadros hicieron y se acomodaron de otra manera. Entonces, claramente, si fue en el mismo momento en el que me estaba retando, nosotros lo tomamos como que era mi abuelo que se comunicaba con nosotros y le estaba diciendo a mi mamá, deja de romperle a la nena que es una chica, ¿no? Pero bueno, esa fue una de las cosas, creo que eso fue lo más cercano que me pasó así de paranormal, lo más fuerte, además del sueño que me traumó bastante, pero lo más fuerte fue eso, que para mí fue como una especie de conexión con mi abuelo. Pero pasó nada más por unos meses después de que él haya fallecido y después no tuvimos ninguna cosa más así que en lo que lo hubiéramos sentido en la casa. Bueno, así que estas son las experiencias paranormales que tuve, las que más me marcaron y que quería compartir con ustedes. Yo ahora quiero que ustedes me dejen en los comentarios si ustedes vivieron alguna vez algo así extraño, algo que no pudieron explicar, que tal vez no es paranormal, tal vez es algo que no pueden explicar, como mi sueño. Quiero saber si alguna vez les pasó a ustedes y cómo reaccionaron. Yo, por ejemplo, con lo del sueño me puse a llorar. Con lo de mi abuelo no me puse a llorar, pero porque era chica, no lo entendía. Entonces me gustaría saber si les pasó alguna vez o si no, y sus reacciones. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten y suscríbanse, y también compártanlo con amigos. Y será hasta la próxima. ¡Chau! Prendí las luces porque esto no tiene nada de paranormal, pero igual se los tenía que contar porque el susto que nos pegamos fue terrible. Una vez estábamos con Cerso y unos amigos hablando de fantasmas y cosas paranormales en mi casa, y de repente el sonido del estéreo empezó a sonar. Nos pegamos el susto de nuestras vidas. ¿Y saben qué era? Que el maldito disco tenía un bonus track.
No, el susto, perdón, se los tenía que contar. Aunque no tenga nada de paranormal, es muy chistoso recordarlo.